Punto aparte. En esto, el principal problema se da en la distorsión. Distorsión. Que genera la variación de los precios y su repercusión sobre el valor de lo producido. Sobre el valor reproducido. Y su repercusión sobre el valor de lo producido. De los precios y su repercusión sobre el valor de lo producido. Que genera el incremento de los precios y su repercusión sobre el valor de lo producido. ¿Qué es lo que acabaron de anotar? ¿Qué dice? ¿Quién me sintetiza? ¿Quién me analiza eso? Una variación. ¿Qué entiende? Rápido, necesitamos en 40 minutos ver eso como sea. O sea que una distorsión, o sea, como algo que varía, o sea, que varía, ¿no? Primero, dice que el problema político, o todo problema político, es saber si el país creció o no creció económicamente. Ese es un problema político, ¿cierto? Sí. ¿Por qué hay tanta discusión a nivel de la política? ¿Cuál es el meollo y el problema de lo político aquí en el país? ¿En qué se da un problema? La pobreza. En la plata. Todo problema, empezando en un país, en una empresa y en una familia, ¿por qué se da? Entonces, dice que uno de los principales problemas de lo político es evaluar el crecimiento económico. Ese es el principal problema político. Evaluar si creció o no creció un país económicamente. Punto número 1. ¿Cómo? A través de la elaboración y producción de bienes y servicios a lo largo de un tiempo. Es decir, con todo lo producido se evalúa si hubo o no hubo un incremento en la economía. ¿Por qué se podrá evaluar a través de la producción el que un país haya presentado un crecimiento o un decrecimiento económico? ¿Qué tiene la producción? Que a través de este factor se puede analizar a la economía. ¿Por qué? Porque entre más produce, más gana, si es que se vende. Ya, pero ¿qué genera eso? Ya vimos eso en los modelos del PIB. ¿Por qué el PIB es uno de los indicadores más poderosos que analiza la economía en un país? Analiza la producción. Sí. Pero, ¿qué se obtiene analizando lo que se ha producido? ¿Cuánto produce? ¿Para qué? Para los ingresos. ¿Para qué? Para ver qué tan rico es. ¿Ah? Para ver qué tan rico es. Ya, por ahí va. ¿Qué más? Si crece o decrece. ¿Qué habla la producción? ¿Cuál es la capacidad que ¿Cuál es produce? el razonamiento sensato que ustedes harían cuando escuchan aquí hay producción? ¿Qué es lo que se les viene primero a la mente? Producción, no productividad, producción. Primero que hay empleo. ¿Sí o no? Hay tecnología. Hay consumidores. Consumidores. ¿Sí o no? Ya, sí. A ver, no consumidores, que hay empleo primero. Empezamos siempre en el empleo. Donde hay producción significa que hay empresas. Perdón, primero es empresas. Luego es empleo. A estas horas ya. Primero, si hay producción es porque hay empresas. Porque no puede haber producción sin empresas. ¿Sí o no? Entonces, el que haya producción significa que hay empresas. Primer aspecto. El que haya empresas significa que hay empleo. Segundo aspecto, porque no puede haber empleo sin empresas. Y si hay empleo significa que hay ingresos. Y si hay ingresos significa que hay gastos. Y si hay gastos significa que hay consumo. Y si hay consumo hay un generador de riqueza. ¿No es cierto? Y se hicieron un circular de la economía y
y se justifican los métodos del PIB. El método de gasto, el método de ingreso. Si no hay ingreso, no puede haber gasto. Automáticamente, ¿sí o no? Pero la producción determina si hay ingreso y el ingreso determina si hay o no hay gasto. La producción, vea si tiene Por eso es que el PIB, por eso es que el PIB lo que analiza puntualmente es si hay o no hay empresa, si hay o no hay empleo, si hay o no hay ingresos, si hay o no hay gastos, si hay o no hay riqueza. A través de la sumatoria de todo lo producido. Por eso es uno de los indicadores macroeconómicos más fuertes en la economía. Porque analiza todo. No se puede decir que el PIB ha bajado, ¿sí? Y el empleo ha subido. No se puede decir eso. Porque el empleo y el PIB tienen que ir de la mano. A mayor producción, mayor empleo. No se puede decir el PIB ha bajado y el empleo ha subido. ¿Por qué? Si el empleo depende de las empresas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si el PIB baja, significa que hay poca producción, significa que no hay muchas empresas, que no hay mucho gasto. No se puede contradecir estos dos indicadores. ¿Ok? El empleo y el desempleo en realidad parte de este indicador que es el PIB. Si hay desempleo no hay PIB. O sea, si hay desempleo es que Tiene que ir cogido bien de la mano. Lo que analiza el PIB es puntualmente en cuánto subió o en cuánto bajó el empleo. El PIB lo que dice es, subió el empleo nada más, subió, porque subió el PIB, subió el empleo. Pero lo que analiza el indicador del empleo, ¿qué es? El porcentaje puntual de lo que subió o lo que bajó. Porque el PIB lo que le dice al subir es, hubo más empleo, pero ¿en cuánto hubo ese más empleo? ¿Cuánto fue ese más empleo? ¿De qué porcentaje fue el incremento de este más empleo? Y este porcentaje puntual se determina a través del índice del empleo. El 1 dice si subió o bajó, nada más, no le dicen ni porcentajes, no le dice nada de números. Pero quien le da ese dato de porcentajes y números es el índice de empleo. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Bien, punto aparte. Para evaluar el crecimiento real y no solo de su valor, les pregunto, ¿cuál es el que analiza el crecimiento del valor? ¿PIB nominal o PIB real? El nominal. Correcto. Valores económicos, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo? Es necesario considerar solo las variaciones de las cantidades producidas en términos reales. Considerar solo las variaciones de las cantidades producidas en términos reales. Es necesario considerar solo las variaciones de las cantidades. Las variaciones son los porcentajes, ¿cierto? Eso es, hay que decirlo. Producidas en términos reales. Para ello, punto seguido, para ello se hace necesario eliminar el efecto de los precios sobre la economía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Punto seguido, para ello se hace necesario eliminar el efecto de los precios sobre la economía. Y en letras grandes pongan esto, punto aparte, pongan esto en letras grandes. Es decir, es necesario el ajuste a través de un deflactor punto aparte. ¿Qué es el deflactor? Pongan deflactor, punto raro. Es un índice simple o compuesto que permite desagregar las series de sus dos componentes de precio y cantidad.
Subtítulo. ¿Qué información nos proporciona el deflactor del PIB? Y ahí quédense un ratito. El PIB nominal, ¿qué es lo que analiza? La variación en el valor. Es decir, el valor está comprendido por el resultado de multiplicar la cantidad por el precio. ¿Cierto? Entonces, este habla de la variación en el valor económico. El PIB real, ¿qué habla? La variación de las cantidades. Pero, ¿cuál analiza la variación de los precios? Porque es el que falta, ¿o no? Sí. Aquí analizamos la variación de la cantidad por el precio. Los dos. Aquí, la variación de la cantidad. ¿Y la variación del precio quién analiza? El deflactor del PIB. Para eso sirve. Entonces, ¿qué información nos proporciona? Punto y rayo. Nos proporciona información sobre el aumento o disminución de precios. Ya con esto ya pueden hacer eso, entrar en el próximo. ¿Qué pasó? Estudio. Información sobre el aumento de precios en un determinado año. Aumento y disminución. Sí. Aumento o disminución de precios en un determinado año, o sobre la evolución de los precios en un periodo. Aumento o disminución de precios en un determinado año, o sobre la evolución de los precios en un periodo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Cuánto ha subido? ¿Cuánto ha bajado? Pero no, solamente eso en comparación de un año a año. Miren, ¿qué es lo que pasa aquí? Voy a poner este ejemplo. Ya. Este está bueno. Del 2008 al 2007, ¿qué pasó? Bajó. Pero ¿qué pasó del 2009 al 2008? Esto hace referencia de una evolución. Estuvo abajo, luego subió. Luego bajó, luego subió. ¿Cierto? Pero la otra habla, por ejemplo, si en el 2007, digamos que yo tengo un PIB de 5 millones en el 2008, yo tengo un PIB de 7 millones en el 2009, yo tengo un PIB de 9 millones. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaba en el año 2008 respecto al 2007? 2008 al 2007. Del 2007 al 2008. Subió 2 millones. ¿Y del 2007 al 2009? Subió 4. Entonces no es lo mismo la evolución. La evolución se da porque hay años que baja, pues años que suben, pues años que baja, sube, permanece. Esto es la evolución. Se saca una evolución, mientras que cuando se analiza de año a año puede existir esto, ¿sí? Que de año a año va así, luego va así, luego así, luego así, luego así, luego. Entonces, a eso hace referencia el deflactor del PIB, a un aumento, disminución o a una evolución. ¿Sí? Sí. ¿Listo? ¿A qué es igual el deflactor del PIB? Suma y resta y una evolución. PIB nominal sobre PIB real. Les pido, calcúlenme el deflactor del PIB del 2009. ¿A qué sea igual? Sería 500 dividido para 500, eso más 1.10. Entonces, no se olviden. 572. Este PIB nominal analiza esto.
Este PIB real analiza esto, que es la variación de la cantidad. Y el deflactor del PIB, ¿qué analiza? La variación de precio. La variación menos precios. ¿A qué va a ser igual mi deflactor del PIB del 19? Rápido. 1.10. Pero a ver, ¿cómo hace? 572 572 para 519. Para 519. a 519. 1.10. 1.10. ¿Cuánto ha sido la variación de precio en mi año 2009? 10. 10%. No, precios. Ah. Sí, está bien. El 10%. A ver, se den cuenta que no es lo mismo. Aquí ha subido el 5, aquí ha subido el 10.5. 10. Si ven que se habla en diferentes términos cuando se quiere analizar la variación en el valor de la economía, la variación en la cantidad de la economía y la variación en el precio de la economía. ¿Para qué sirve esto? Para ver la variación de precios que vi. Del deflactor del PIB se obtiene la inflación y la deflación. Pues, ¿qué se calcula? La inflación está en el 5.4%. ¿De dónde obtiene ya la inflación? Del deflactor del PIB. Si yo les pido el deflactor del PIB del año 2007, entonces, ¿cuál es la interpretación? ¿Cuál es la interpretación de esto? El 10%. ¿Cuál es la interpretación? Una boticia. O sea, perdóname, te lo aviso. Pero si salgo ya se me va a ir la siguiente. Perdón que lo molesto. ¿Cuál es la interpretación de ese 10%? Dice, o sea, para mí ha tenido en cantidad un 10.5 de crecimiento, pero con el precio dice que tiene un 10%, o sea... Miren, primero analicemos. Cantidad. El PIB nominal analiza con estos precios, 22 y 10, mientras que el PIB real analiza con 20 y 9. Analiza diferentes precios con mismas cantidades. Ahí está. ¿No? Sí. Entonces la variación será en el precio. Este 10% es la variación que ha existido en todo mi año 2009, porque aquí no se habla de periodo a periodo, se habla de la variación en el 2009. ¿No? El periodo solo... El 512, que es este de aquí, Ya. y el 519. Si se fijan, en el PIB nominal del 2009, para obtener este 572, tomamos dos diferentes precios, 22 y 10. Mientras que para el PIB real, para obtener los 519, tomamos dos diferentes valores, 20 y 9. Este 22 es diferente, este 20, este 10 es diferente. La cantidad. Pero ¿qué es lo que permanece? La 21, cantidad misma. 21, 11 y 11. Entonces, este 10% ha sido de la variación del precio. Correcto. ¿Pero de qué año? Correcto, porque no estamos analizando. ¿Ok? Estamos analizando el PIB, el factor del PIB del 2009. ¿Cómo se interpreta esto? Que la variación de precio en ese año ha sido de 10%, la inflación. ¿Cuánto? La inflación. Sí. Deflactor del PIB explicado. Deflactor del PIB. La tasa de crecimiento, dice, abajo, y la tasa de crecimiento. Tasas de crecimiento. Aquí tienen que calcular esto cada año, ¿no? Ahora, porque yo lo saqué del ejercicio de aquí, de los ejercicios de aquí. Ustedes tienen estos ejercicios que es para que sacan copias que ya les di, no sé.
Sacar copias. Sí. Ahorita mismo. Eso por mail nos enviaron. Sí, Por sí, mail, sí. por lo menos. Pero ella no creo que tiene. A su compañero, por favor. Sí. ¿Quién más falta aquí? Hasta Diana, bueno, Diana. Fabio, Permiso. Diana, Silcha y Germania. Se fregaron, que no puedo, no van a saber dónde están parados. Ok, D. Aquí es igual D. A la tasa de crecimiento por año. Aquí es igual la tasa de crecimiento. Mejor dicho, empecemos a ver qué es lo que es la tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento. Es la tasa o índice que expresa el crecimiento o decrecimiento de la población de un determinado territorio durante un periodo determinado. ¿Me faltó? ¿Hicieron caso? ¿Estamos? Ya. Tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento. Es la tasa o índice que expresa el crecimiento o decrecimiento de la población ahí me faltó, y la economía, perdón, de la población y la economía, no deben estar allá. También. Sí, estamos en automático. No es lo mismo estar ahí sentaditos Ah, sí, ya me. que estar aquí parado. Todos hacen eso. Pero yo me cansaría menos si estuviera sentado en este momento. La población y o economía de un determinado territorio durante un periodo determinado. Normalmente un año. Expresado en porcentaje. Punto aparte. La tasa de crecimiento es la manera en la que se cuantifica el progreso o retraso que experimenta un país. Hasta ahí, anote y escuche. ¿Qué es lo que se obtiene con la tasa de crecimiento? ¿Sabe cuánto emitió y cuánto creció la economía? No. Cuantifica el progreso o retraso que experimenta un país. Ahí no se habla nada de precios, no se habla nada de cantidades y no se habla nada de... Se habla si creció o no creció la economía. No es lo mismo. ¿Sí? Que vamos a hacer ya la fórmula para ver que el valor de porcentaje, ya que nos sale que no es el mismo, que calcular el crecimiento del PIB nominal, el PIB real o el factor de PIB. No es lo mismo. Porque el uno habla de precio y cantidad, el otro de cantidad de precio y este habla del crecimiento de la economía en general. ¿Ok? ¿Cómo? En un periodo determinado. Generalmente, para comparar esto, se toma como relación al PIB real, coma,
y el ingreso per cápita y se comparan entre países. Aquí para saber si hay crecimiento o hay decrecimiento, si hay progreso o retraso en la economía a través de esta tasa de crecimiento, no se compara con el mismo país, sino que tiene que compararse con otros países. Esa es la otra característica de la tasa de crecimiento. Usted, por ejemplo, cuando quiere comprar un detractor de PIB, ¿qué hace? Compara años, pero años con la misma producción en el mismo país, en el mismo Ecuador. Pero las tasas de crecimiento, para saber si hay progreso o no hay progreso, tienen que ser comparadas con otras tasas de crecimiento de otros países. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y normalmente esto se hace con dos indicadores, el PIB real, ¿no es cierto? Y con el ingreso per cápita, que ese es el que vamos a ver. El per cápita. ¿Qué era? Renta nacional. La renta internacional, no. Sí, ese es el renta. Sí, renta nacional. Y este es el PIB per cápita. Sí. ¿Sí? El único que nos va a faltar ver es ese, porque vamos a ver el deflactor y el PIB per cápita. Aquí es igual la tasa de crecimiento. ¿Qué analiza primero la tasa de crecimiento? El progreso o retraso de un país, ¿cierto? Y normalmente las tasas de crecimiento se pueden comparar entre países a través del PIB per cápita y a través del PIB real. ¿Ok? La fórmula de la tasa de crecimiento está dada por PIB de n menos PIB de n menos 1 dividido para PIB de n menos 1. ¿Qué tipo de PIB será? ¿El nominal o el real? Real. ¿Por qué? Porque es cantidad y eso se produce. Porque les acabé de dictar. Sí, pero o sea, pienso yo. Dice, generalmente se toma con relación el PIB real y el PIB per cápita. Entonces, la tasa de crecimiento es igual a la tasa de crecimiento de n, que va a ser el mismo periodo de cálculo o año de cálculo. Digamos que yo quiero saber el PIB real de mi año, aquí los veo. El PIB real de mi año 2009, ¿a qué va a ser igual? Primero, tengo que tomar todos mis PIB real. Todos mis PIB real. ¿No es cierto? El PIB real de mi año N, que va a ser el 2009. El PIB real de mi año 2009 es igual a 519 menos el PIB real de N-1. Si mi año fue 2009 menos un año, sería 2008. Va a ser mi PIB real del 2008, 548. Dividido para mi PIB de N-1, que es menos 48. ¿Cuánto me da esto? Sí, 0.05 pero negativo. 0.05, pero negativo. miren, aquí ya me sale directamente El si hay o no hay crecimiento respecto a mi PIB real. Ahora sí les pido la tasa de crecimiento de mi PIB per cápita. ¿Qué haría? Entonces, tasa de crecimiento por año solamente considera el PIB real. ¿De acuerdo? Y la fórmula está dada por esto. Se dan cuenta que la clave para resolver un ejercicio es calcular bien el PIB nominal y el PIB real, porque de todo el resto sale de aquí y depende de aquí. ¿Sí o no? Entonces, hemos hecho el A, el B, el C, el D, y ahora vamos a hacer el D, que es el PIB per cápita. ¿Ok? Pero para el PIB per cápita, ¿qué es lo que dice
¿Qué es lo que analiza el PIB per cápita? Tanta clase, ya se acuerdo de darles los otros temas de disposición. Vamos a hacer 3 disposiciones de este. ¿Ya se acabó? Sí, ya se acabó. ¿Qué hora es? 4:30. El PIB per cápita es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un cierto periodo de tiempo. ¿Sí? Dividido por el valor de la población total por lo tanto su fórmula se expresa a través de la siguiente ecuación: PIB per cápita es igual a el total del PIB, el PIB global, sobre La población. Y la población dividida por el total de la población. para el número de la población. Pero esta población no es el total de la población, porque es la población que solamente aporta al PIB. ¿Qué tal si, por ejemplo, en el total del PIB, nosotros como país alcanzamos los 5 millones? Ya. ¿Cuántos habitantes somos? 14 millones. Nos va a salir un PIB ni a 1%. Ya les voy a explicar qué es lo que analiza el PIB per cápita. ¿Sí? Si dividimos el total del PIB para la población, digamos que entre todos nosotros, estamos 8, ¿no es cierto? Tenemos una fábrica de sacos de yute. Producimos 500 sacos de yute este mes. Y yo, como mayor, quiero saber cuál ha sido el aporte de cada uno de nosotros en la fabricación de esos 500 sacos de yute. ¿Cómo podría obtener el aporte, la participación o el apoyo que cada uno de nosotros hemos tenido en la producción y elaboración de sacos de yute? ¿Qué operación tendría que hacer? Los 500 para 8. 500 para 8. ¿Qué obtengo con eso? ¿Qué cantidad de sacos produjo cada persona? Correcto, y eso es lo que analiza el PIB, el aporte individual que tiene cada persona, ¿no es cierto?, en la producción, la elaboración de los componentes del PIB. Porque no es lo mismo que 5 empresas sean las que más aporten y el PIB se incremente y se diga el país está súper bien, mientras las 5 empresas, digamos, aquí nuestro PIB crece gracias a 4 provincias: Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta. Son 4 economías que mueven la economía del país. Pero a veces estas 4 economías el PIB crece. Pero no podemos decir que porque el PIB creció, todo el Ecuador está bien. Porque hay provincias que se mueven de hambre. Esmeralda. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer para reflejar qué provincias, o si está bien o no está bien? Porque yo puedo decir, entre todos tienen un buen promedio. Pero todos tienen un buen promedio, están 7. Los 5 han tenido 10 y los otros 4 han tenido 5. Entonces, gracias a los 10 que han tenido, han subido su promedio los que tenían 5. Entonces, yo puedo decir, todos están bien, o de
entre todos dividir para cada uno para sacar un promedio y decir, individualmente, no es que todos están bien, el curso está bien, pero gracias a esos. Y en la economía se da lo mismo. En la economía, si el PIB crece, no es porque todos aporten. El PIB crece por ciertos sectores, ¿no es cierto? Y aquí lo que se trata de conocer es cuál es el aporte de cada individuo al PIB. ¿Cuál es el aporte de cada individuo al PIB? ¿Cómo aportó? Es decir, si por cada habitante, ¿sí?, hay o no hay empleo. Porque se puede decir que el PIB creció, pero no eso significa que todos tengan empleo. Lo que yo les decía, el PIB creció significa que hay empleo, pero no sabemos si hay al 100%, al 5%, al 9%. No sabemos cuánto ha crecido el empleo, ¿sí o no? Pero al dividir para cada habitante, nosotros sabemos si cada habitante aportó o no aportó a la fabricación y producción. ¿Qué consigo con eso? ¿Qué análisis o en qué me ayuda este tipo de análisis? Saber si cada persona tiene o no tiene empleo, por ejemplo. ¿Ok? Sigamos anotando. Esta es la ecuación. Pero no va a ser toda la población, es lo que quería decir. ¿Por qué? Porque dentro de estos 14 millones de habitantes hay niños, hay ancianos, hay amas de casa. Y no todos, ¿No es cierto? Y no todos aportan para la elaboración del PIB. Hay comerciantes informales que ni siquiera se tienen datos. Las amas de casa que realizan una transformación y actividad, pero no tienen una remuneración. ¿No es cierto? Hay otras personas que reciben un ingreso, generan gasto, pero no hacen ninguna actividad, como son los dueños de casa, que toman ingresos solamente por arrendar. Entonces aquí sería absurdo dividir para el número total, incluyendo las personas que no aportan. Entonces, el número de población tiene que ser la población económicamente activa. Y una de las consultas para la prueba va a ser que ustedes tienen que estudiar qué es lo que no se considera, o qué población, o qué conjunto es lo que no se considera dentro de la población económicamente activa. Les doy un ejemplo. Dentro de la población económicamente activa no se consideran las amas de casa. A los artesanos tampoco. A los artesanos, no sé, no sabría decir. A los ancianos, a los niños, a los jóvenes hasta los 13, 15 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que no considera la población económicamente activa? Yo les voy a poner un ejercicio y les voy a decir, calcúleme el PIB per cápita de este cuadro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tienen que hacer primero para calcular el PIB per cápita de este cuadro? Les digo, calcúleme el PIB per cápita del 2009. Ustedes tienen cantidad, producción de todo ese año. Suman y tienen el PIB total o el PIB. ¿Qué les falta? Entonces yo empiezo ahí el ejercicio y les digo, de los 14 millones de habitantes que hay en el Ecuador, tanto por ciento son amas de casa, tanto por ciento son estudiantes, tanto por ciento son profesionales que no ejercen su profesión, son ingenieros pero son taxistas. Yo no sé si eso está dentro de la población económicamente activa, tienen que consultar ustedes. ¿Ok? Yo les voy poniendo el total de la población, los diferentes porcentajes según las categorías. Y ustedes tienen que analizar qué porcentaje es el que no se debe tomar en cuenta. Y el 14, y de los 14 millones ustedes sacan el porcentaje del resto y dividen para el número de población. Otra vez. ¿Puedo borrar esto, no? Sí. Digamos que yo les digo, calcúlenme el PIB per cápita del 2009. ¿Cuál es el PIB per cápita? El PIB total del 2009. 519. ¿No? Y yo les digo que el PIB per cápita que va a ser calculado va a ser en la parroquia de la Concepción. ¿Ya? De la parroquia de la Concepción. Y son, en la parroquia de la Concepción, 8 millones de habitantes. Pero de estos 8 millones, el 5% son niños, el 6% son amas de casa, y el 3.5% son profesionales que no ejercen su profesión.
ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? 5 más. Primero, este porcentaje transformar en número de habitantes. ¿Sí? Sí. Este 5%, ¿cuántos niños son? En números. Este 6%, ¿cuántas amas de casa son? Este 3.5, ¿cuántos profesionales son? Y dentro de todos estos, mirar cuáles son los que no se consideran dentro de la población económicamente activa. No, también se puede sumar eso y de ahí resolver con el 5% que es. Pero aquí yo les hablo del total. Pero yo les digo aquí que es dividido para el número de población económicamente activa. Entonces, de ustedes depende ver cuál de todos estos es o no es población económicamente activa. El que no es el resto. El resto de los 8.000. Y obtienen el PIB per cápita. ¿Para qué sirve el PIB per cápita? El ingreso neto per cápita, no, ya con esto ya tenemos. El ingreso neto per cápita sirve o es utilizada con mayor frecuencia para indicar avances o retrocesos en el bienestar de los habitantes de un país. Avances o retrocesos en el país. Avances o retrocesos en el bienestar de los habitantes de un país. Y es usado como una medida de la actividad económica del mismo. Que se lee de los habitantes de un país y es usado como una medida de la actividad económica del país. Punto y coma. El avance en un país se va a dar siempre y cuando, aquí les voy a poner, avance y retroceso, porque es lo que habla el PIB, ¿sí o no? El PIB per cápita. Yo les decía que es utilizado con mayor frecuencia para indicar avances o retrocesos en el bienestar de los habitantes. Un avance se va a dar siempre y cuando el PIB per cápita sea mayor que la población, y un retroceso se va a dar siempre y cuando el PIB per cápita sea menor que la población. ¿Quién me analiza eso? ¿Quién me analiza eso? Rápido. ¿Por qué será un avance cuando el resultado del PIB per cápita sea mayor a la población? Porque, por ejemplo, si uno genera más ingresos y hay menos cantidad de población, ahí sería el avance. Va a ser más para cada individuo. Y el retroceso sería que mientras más población, Porque a más población el PIB se va a reducir por el número de habitantes. ¿Sí o no? Cuanto mayor es el denominador que el numerador, el PIB per cápita va a ser menor. ¿No es cierto? Pero cuando este PIB es mucho mayor que este, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser mucho más la participación. Yo les decía que para la elaboración de los sacos de gluten, ¿no es cierto? Yo divido el total de la producción para los 8. Me va a salir un aporte personal de cada uno. ¿Qué pasa si vienen 2 personas más? Y ya no son divididos para 8 personas, esa producción, sino para 10. ¿Qué pasará? El aporte se va a ir disminuyendo, y eso es lo que dice. A mayor número de población, menor PIB per cápita. A menor población, mayor PIB per cápita. Eso es lo que trata de decir. ¿Y sirve? ¿Para qué sirve? Sirve para medir la riqueza interna de un país y compararla con la riqueza de los demás países. Sirve para determinar la calidad de vida
entre productos y servicios que ofrece el país. Otro, ayuda a reconocer la cantidad de bienes y servicios que cada una de las personas. Otro, ayuda a reconocer la cantidad de bienes y servicios que cada una de las personas adquiere. Otro aspecto para lo que sirve. También identifica, ¿qué hora es? También identifica si las personas satisfacen sus necesidades básicas insatisfechas. Básicas, no banales. Básicas. Un alumno en otro curso dice, ¿y las necesidades sexuales? También identifica si las personas satisfacen sus necesidades básicas insatisfechas. Les pregunto, ¿el deseo sexual es una necesidad básica? Básica. ¿No? Sí, sí es básica. Claro. Por eso hay. En el matrimonio es básica. Tercera, además nos permite reconocer y evaluar en qué estado está una familia. ¿En qué estado está una? Además nos permite reconocer y evaluar en qué estado está una familia. ¿Sí? Y el último, ayuda a medir el consumo de un país basándonos en los salarios recibidos por una persona. Ayuda a medir el consumo de un país basándose en el salario recibido por una persona. Ya, chicos, que